Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta videoconferencia sobre el matrimonio en el siglo XX. Estamos iniciando el primero de las videoconferencias sobre afectividad, amor y familia. Así que solamente quisiera que puedan apagar el audio para no interrumpir a los demás hermanos. Y esta será una serie de conferencias que vamos a tener los lunes y viernes, en un promedio quizá de unas 8 videoconferencias. Entonces, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar en esta semana que esperamos Pentecostés la ayuda del Espíritu Santo, que venga en nuestro auxilio, que nos conceda el don de la sabiduría, de la ciencia, nos fortalezca con el don de la inteligencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les saludo a todos y les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por asistir, estar con nosotros. Yo soy el padre Walter Soto de la Cruz, soy párroco de la parroquia San Antonio Abad en Miraflores, Arequipa, para algunos hermanos que nos escuchan de otros departamentos y también de algún otro país. Y soy profesor también del Seminario San Jerónimo. En cuanto a los estudios, pertenezco a la Arquidiócesis de Arequipa. Yo soy doctor en Sagrada Teología y bien, esta noche he publicado algunos libros y artículos sobre San Agustín, que es tanto de mi tesis de licenciatura como del doctorado, lo hice en San Agustín. Entonces, esta noche quisiera compartir con ustedes, iniciar así esta videoconferencia hablando sobre la realidad de la familia. Vamos a hablar de la familia en el siglo XX. ¿No? Hoy día va a estar titulado de este modo, el matrimonio en el siglo XX. Como sabemos, el siglo XX tiene algunos acontecimientos grandes como las dos guerras y todo el avance científico que se ha dado. También en el tema de la familia, del amor, de la sexualidad, de la afectividad, pues va a tener grandes consecuencias. Quisiera comenzar con la sexualidad en el siglo XXI, cómo se ha dado, ¿no? En el siglo XX, perdón, la sexualidad, perdonen, no ha salido una imagen, ¿no? La sexualidad se ha dado en un péndulo, como un péndulo del reloj de un extremo a otro extremo. Al inicio y hasta el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, la sexualidad, el sexo es visto como un tabú, ¿no? Como un tabú en el cual el más importante es el alma que el cuerpo. Hay que salvar el alma, ¿no? Porque el alma es aquel que va a ir al cielo. Sin embargo, de algún modo hay un desprecio por el cuerpo y por tanto de la sexualidad.
el tema de la sexualidad es un tema del cual no se habla mucho y menos en público. Pero a mitad del siglo XX, este péndulo del reloj cambia. De un extremo va hacia el otro extremo, hacia la liberación del sexo. Entonces cambia la estructura. Lo más importante es el cuerpo que el alma. Entonces se da un culto al cuerpo. Lo más importante, por tanto, es el cuerpo que esté sano, que esté bien, que sea bello. Ahí entra el tema de la belleza en el culto al cuerpo, la belleza del cuerpo, y las medidas pues van cambiando, ¿no? Las medidas de la mujer, del hombre, de la escultura masculina y femenina, pues van cambiando, pero sobre todo lo que se busca en el cuerpo es que sea sano, bello y que pueda seducir, que seduzca. Entonces, este cambio en torno a la sexualidad, en torno al cuerpo, pues no ha sido algo casual, sino tiene su razón de ser. Por eso, hoy día vamos a ver cómo en materia de amor, de sexualidad y matrimonio, la segunda mitad del siglo XX ha supuesto culturalmente una apuesta muy arriesgada, ¿no? En estos tres temas, en muchos otros temas, pero lo que nos toca ver es esto, ¿no? Sobre todo el amor, la sexualidad y el matrimonio. Y se ha dicho que estas tres realidades, el amor, la sexualidad, el matrimonio, no responderían a un modo de ser de la persona. Esto es muy importante, sino a su ámbito de libertad. Es decir, que el amor, la sexualidad, el matrimonio, de este modo que se busca desvincular de la persona, desvincular de la naturaleza de la persona. Por ejemplo, con el amor. Si se separa de la persona, el amor es anterior a la persona, porque la persona es creada por amor. Dios que es amor. Como dice Lewis, el amor no es Dios. Cuando el amor se convierte en Dios, entonces el amor se vuelve idolatría. Entonces el amor no es Dios, pero Dios sí es amor. Dios es amor. Deus caritas es. Entonces se separa el amor de la persona, la sexualidad, ¿no? Entonces, toda la consecuencia de todo del siglo XX es la ideología de género, ¿no? Los defensores de la ideología dirán que el sexo no influye directamente en la naturaleza humana, sino que es una construcción cultural. Y el matrimonio. Entonces, estas tres realidades se desliga de la persona para quedarse en una libertad, en la libertad del hombre. Pero esta libertad del hombre entendida como, digámoslo así, en un sentido nuevo, de tal modo que ya no va a afectar a la persona, sino en una libertad de libre elección. Por tanto, ¿no? Cansados, los jóvenes, la generación de la mitad del siglo XX, cansados de las exigencias morales y legales impuestas, ¿no? A que buscan hacer lo que les apetezca. Entonces, como una reacción a unas exigencias morales aún más, ¿no? Estas exigencias morales tachadas, acusadas de ser de una tradición judeo-cristiana, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace
es, lo que se hace es, pues, rediseñar su sexualidad, ¿no? Y esto es interesante. No es que se niega la sexualidad, sino se busca rediseñar esta sexualidad. Por tanto, el matrimonio tradicional será reemplazado, no por algo mejor, como veremos, sino por un no matrimonio en el que cabe, ¿no?, cualquier amor distinto, ¿no? Cualquier amor distinto puede caber en esta nueva rediseñación de la sexualidad. Por tanto, en materia de amor y matrimonio, esta segunda mitad del siglo XX va a significar no solo algo arriesgado, sino una transformación cultural y social. Una transformación de la cultura y de la sociedad. Más importante de estos últimos siglos. Esta gran apuesta de las sociedades democráticas por un modelo de amor alternativo. Un modelo de amor alternativo. Por tanto, ya no es solo una revolución sexual. No es solo una revolución sexual, es una revolución sentimental, el emotivismo. Es una revolución jurídica, el cambio en la ley, ¿no?, en cuanto al matrimonio. Es una revolución política. Entonces, lo que antes estaba en la naturaleza, en la persona, el matrimonio, ahora queda en manos de los políticos que pueden decidir. Entonces, hay un proceso que cambia la manera de percibir y experimentar la realidad sexual del individuo y las leyes que regulan el matrimonio y la familia, ¿no? El matrimonio y la familia. Por tanto, el matrimonio será acusado de no servir para garantizar el amor. Estas palabras, pues, son interesantes, ¿no? Y así lo subtitula un pequeño, dos páginas de texto, José Jaime Rico y Ribarne, en ese libro, Comprometerse con el amor auténtico. El autor lo llama así, ¿no? El matrimonio ya no solo está en sospecha, ¿no? Ya no es una sospecha, sino es una acusación. Entonces se acusa al matrimonio de que ya no sirve y de que ya no garantiza el amor. Antes del siglo XX ya había esta sospecha, porque en todo tiempo siempre ha habido fracasos matrimoniales. Entonces, frente a los fracasos matrimoniales, la sospecha era, ¿y si no sirve el matrimonio para vivir el amor? Y ahora, en el siglo XX, ya hay una acusación, pero una acusación ya no solo de que no sirve para vivir el amor, sino una acusación de que el matrimonio es una herramienta de opresión, es una herramienta de la cultura judea cristiana para someter, esto es interesante, ¿no? Para someter a la mujer y controlar su intimidad, ¿no? Con el tema de los hijos y todo lo demás. Entonces, esta acusación realmente, pues, va a encontrar eco, ¿no? Va a encontrar eco en la liberación de la mujer, en esa aplicación del marxismo a la revolución sexual, ¿no? Aunque el marxismo no ha triunfado del todo, sin embargo, la revolución sexual sí ha triunfado, ha encontrado grandes defensores. Aún más visto esta acusación desde la política, ¿no? Desde la política, entonces sería contrario a un pluralismo democrático proponer un estilo único de matrimonio. Entonces, si hay un pluralismo democrático, ellos argumentan diciendo
tiene que haber también un pluralismo de modelo matrimonial, no un único obligatorio, sino un pluralismo de tal modo que a cualquier unión se pueda llamar matrimonio, un modelo matrimonial o si no un modelo para vivir el amor. Entonces, interesante cómo ya hay una acusación hacia el matrimonio. Por tanto, se dice que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar lo que se entiende por amor. Entonces, ¿en qué consiste este revisar el amor? Entonces, es vincular al amor y entenderlo solo desde una opción de presente. El amor es una opción de presente. Entonces, el amor ya no configura hacia adelante, hacia el futuro. Es un amor sin compromiso. Si es una opción solo del presente, por tanto, no hay un compromiso. El amor se puede organizar y se puede desorganizar. Entonces, ¿qué es lo que ha entrado aquí? El subjetivismo. El subjetivismo, ¿no? El emotivismo. Esta revisión, sin embargo, esta revisión del amor, esta opción del presente, no se realiza desde el éxito o desde la manera de vivir el matrimonio, sino desde el fracaso, desde la ruptura. Entonces, desde un aspecto negativo, ya que no se puede vivir en algunas personas, algunos que no pueden vivir el matrimonio, entonces desde ahí se toma como principio, digámoslo así, desde la excepción se toma como norma. Sin embargo, la excepción no hace la norma, ¿no? Entonces, una revisión, que el matrimonio, conclusión, el matrimonio no sirve para todos, para poder vivir el amor. De tal modo, transformando el matrimonio, se pensó que se podrían superar los inconvenientes de la praxis matrimonial. Es decir, si revisamos, si cambiamos el matrimonio, entonces se puede superar el matrimonio. Primero, la acusación del matrimonio de no garantizar el amor. Segundo, el matrimonio legal. Hemos dicho que no es solo una revolución sexual, sino también una revolución social, jurídica, política. El matrimonio legal. Es decir, el matrimonio civil entra en el siglo XX tras un largo proceso de secularización. La secularización viene de una palabra latina, seculum, que significa siglo, es decir, de un proceso en la cual la vida cristiana, la vida de fe, se reduce poco a poco a la intimidad, a la vida privada, ya no se va quitando de la vida pública. Por ejemplo, en Arequipa tenemos muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias que tienen la fachada tallada en sillar que parecen un altar, ¿no? Que parece un altar. En sí, la arquitectura está diciendo que el altar, ¿no? Lo sagrado no está solo dentro, cerrado, reservado a unas personas, sino que lo sagrado, el altar se saca hacia la calle, hacia la fachada, ¿no? El secularismo dice no, todo eso hay que guardarlo hacia adentro, que no parezca ningún signo religioso, y todo eso es lo que se da en Europa, ¿no? Que ningún signo religioso se pueda manifestar hacia lo visible, porque hiere los sentimientos de otras personas y todo lo demás. Entonces, la primera revisión, ¿no? Esta revisión del amor, esta revisión del matrimonio, la primera llega desde el mundo protestante. ¿Por qué? Porque el mundo protestante negaba el valor sagrado del vínculo
matrimonial. Al negar el vínculo matrimonial, entonces lo que hace el protestantismo es ya dar una vuelta a lo que se concebía en ese tiempo el matrimonio como algo indisoluble, las dos propiedades del matrimonio, la unidad y la indisolubilidad. El matrimonio de uno con una para siempre, ¿no? Entonces, en el mundo protestante se niega ese vínculo sagrado, ¿no? De tal modo, Enrique VIII va a ser ese, ¿no? Que se va a divorciar porque no le negó el Papa, entonces lo que va a hacer es romper con el Papa, divorciarse, casarse y todo lo demás. ¿Cuál era la situación? Es que lo que enseñaba el derecho canónico, las leyes civiles habían asumido en cuanto a la definición del matrimonio, como con esas propiedades de la unidad y de la indisolubilidad. Pero la Constitución francesa de 1791, aquí juega, es muy importante la Revolución Francesa, la Ilustración, ¿no? Negó a la Iglesia una competencia jurídica sobre el matrimonio. El único que tenía capacidad para poder celebrar matrimonio válido, según la ley, es el Estado. Entonces, entra el matrimonio civil. En Perú se adopta un sistema dual, matrimonio civil y matrimonio religioso. Esto entra a partir de 1930. Y en España, el matrimonio dual entra en 1870, el matrimonio civil, ¿no? Entonces, ahora está el matrimonio en manos de los legisladores. Y en manos de los legisladores, el matrimonio se separa de una realidad natural y se convierte en una idea expuesta a los cambios. ¿Y quién lo cambia? ¿Quién decide cómo se cambia, cuándo se cambia en este sentido? Los votos de los legisladores, ¿no? La mayoría de los votos es el que cambia. Y esto hasta ahora lo vemos, ¿no? El aborto, a favor de la vida o en contra, y hasta quién decide. La ciencia no decide la ciencia, decide el voto, ¿no? Y así sucesivamente de los distintos, por ejemplo, ese proyecto de ley de uniones de personas del mismo sexo, entonces, ¿quién decide? Que está bien, que es para que esto rija como ley y que después se pueda cambiar. Entonces decide el voto, deciden los legisladores. Entonces, esa realidad natural que es el matrimonio queda desvinculado, queda fuera, olvidado. ¿Para qué? Para poder verse, para poder convertirse en una idea que, entre comillas, según las nuevas leyes que van aprobando, entre comillas, esa idea de matrimonio que, como hemos dicho, frente a un pluralismo democrático, tiene que haber muchos modelos, que para ello sería mejorar esa idea de matrimonio. Sin embargo, lo que se hace es destruir, dañar la naturaleza misma del matrimonio. Primero, la acusación del matrimonio de no servir para garantizar el amor. Segundo, el matrimonio legal. Tercero, la revolución sexual del 68. No puede entenderse toda la situación
actual que vivimos en el siglo XXI sin los precursores del amor libre, de la liberación de la mujer y del sexo seguro. Y a términos como este, ¿no? Aparece el amor libre. El amor libre. La liberación de la mujer, el feminismo y el sexo seguro. Términos que van a utilizarse como eslogans para poco a poco promover una ideología. Por tanto, irrumpe en la sociedad la idea de que la sexualidad ha pasado a pertenecer a un ámbito de lo que puede ser de otra manera. Así como el modelo matrimonial no puede ser único, sino tiene que ser plural, y eso es lo que van a insistir. En cuanto a la sexualidad, también se está buscando de que pueda ser de otra manera, la sexualidad ejercida de otra manera. Si el matrimonio está en manos del Estado, entonces la sexualidad también puede ser distinta. A esto ha influido mucho a la revolución sexual varios aspectos. Uno de ellos es el movimiento hippie. A la revolución sexual ha ayudado mucho el descubrimiento de las píldoras anticonceptivas. Veamos el movimiento hippie, que surge con un mensaje aparentemente ingenuo de bondad universal a favor de la paz y el amor, con esa famosa eslogan, ¿no? Hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Hagamos el amor, no la guerra. Entonces es un mensaje ingenuo, pero aparente, de paz, de amor. Sin embargo, es beligerante, es contrario, es reacio a los valores y costumbres de la época, sobre todo a unos valores cristianos. Es una reacción en contra. El movimiento hippie lo que va a proclamar es la primacía de un amor que permite cualquier expresión sexual. Estamos frente a un amor libre, que en lo personal justifica el hedonismo y en lo social legitima toda unión no matrimonial. En lo personal, ¿qué es el hedonismo? El hedonismo viene de una palabra griega, hedoné, que significa placer. El hedonismo, ¿no? Es una búsqueda de placer. Y en el movimiento hippie, este placer, ¿en qué se busca? Se busca en lo sexual y se busca también en la famosa marihuana, ¿no? Entonces, pero en lo social, a nivel social, el movimiento hippie lo que va a buscar favorecer es uniones no matrimoniales. Uniones no matrimoniales, como símbolo de este espíritu transgresor, ¿ah? Que va en contra de todo movimiento, de todos los valores. Se adopta una estética peculiar, si podemos hablar de estética. Una ropa psicodélica, ¿no? Pelo largo y barba crecida, ¿no? Entonces, decía Ronald Reagan que a un hippie, dice, es como un tío con el pelo largo, como Tarzán, que camina como yen y huele como chita, ¿no? Son palabras de Ronald Reagan, ¿no? Entonces, pero esto no solo es teoría, pero porque también esto tiene consecuencias en
los hijos, una consecuencia que se va a llamar la generación X. Los hijos de estos hippies se van a llamar generación X. ¿Por qué? Porque X, ¿por qué? Porque no tienen una identidad paterna. ¿Ah? No se sabe de quién es hijo. Un ejemplo, les he puesto esta imagen de una película Mamma Mía, ¿no? Esta película Mamma Mía, pues seguramente quizá lo han visto, es con una película musical con las canciones de este grupo ABBA, ¿no? Mamma Mía. Es una película moderna que va relatando que en el fondo, esta chica que está con su vestido de novia y el chico sentado, son novios, se van a casar. Y esta chica, al centro está la mamá, es madre soltera, y al casarse la chica siente necesidad de invitar a sus papás. ¿Quién le va a llevar hacia el altar? Y en eso, la chica buscando entre las cosas de su mamá, encuentra un diario y en el cual ella escribe que en esa semana había tenido relaciones, pertenecía a hippie, ¿no? Y la película es bonita porque se da en unas islas de Atenas, ¿no? Pero antes había sido hippie la chica y es así como tiene esta hija, ¿no? Y en la agenda, en ese diario encuentra que en esa semana había tenido relaciones con 3 chicos. Y están los nombres y a la chica se le ocurre la brillante idea de invitar a los 3 a su boda, ¿no? Pero le invita como si fuera su papá, los 3 ahora ya son empresarios, todos con terno, y aquí en la imagen están los 3. Vienen los 3. Y entonces se da una situación de que ¿quién es el papá? Llega el primero, llega el segundo, llega el tercero, la mamá quiere morirse y la chica no sabe qué hacer, tiene conflictos y los 3 llegan a la conclusión de que cada uno es papá de la tercera parte de la chica. Muy bien, esto es un ejemplo, por ejemplo, hecha película de este movimiento hippie y de sus consecuencias. Las consecuencias del amor libre, de una expresión sexual libre y también de una concepción de amor no matrimonial. Amor libre. Esta es un eslogan juntamente con sexo seguro, porque no hay ningún sexo seguro, que se va a repetir, pero tiene una fuerza. ¿Por qué? Porque amor libre ha unido 2 valores supremos. El primer valor es amor. San Agustín decía que la palabra es amor, que la palabra amor es dulce. Aún más dulce es cuando se vive. Que la palabra amor es dulce y más dulce cuando se vive. Y libertad. ¿No? Libertad, ya que viene expresión que ya ha hecho, ha tomado carta de ciudadanía desde la Revolución Francesa, el tema de la libertad. Entonces, en este amor libre se va a argumentar. Si el cuerpo y la sexualidad son buenos, entonces cualquier uso libre, como sea, siempre se acude a la palabra libre, libertad, cualquier uso libre del cuerpo y de la sexualidad tendría razón de bien, incluidos la promiscuidad o el exhibicionismo. Entonces estamos en esta cultura del culto al cuerpo, de un culto al cuerpo. Por otra parte, el matrimonio, el movimiento, ahora aparece otro, el movimiento
a favor de los derechos de la mujer, ¿no? El movimiento a favor de los derechos de la mujer, que ya desde la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, pues se va a dar. Entonces, los primeros logros, como sabemos, es la admisión de las mujeres en las universidades, el acceso a la educación y el acceso a la vida pública por medio de los votos. Los derechos que poco a poco se van logrando, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, esta búsqueda de la igualdad de las mujeres por el feminismo, por un feminismo radical, se va a transformar ya no en una búsqueda de igualdad de derechos de hombres y mujeres, sino en suprimir toda diferencia funcional. Y esto es grave porque ya no se entiende como una complementariedad entre el hombre y la mujer, sino como una oposición, ¿no? Como una oposición. Si Marx defendía la lucha de clases, en esta lucha de clases, ya en el matrimonio se da la primera lucha entre el hombre y la mujer, la primera diferencia. Entonces había que superar esta diferencia entre hombre y mujer, y suprimir toda diferencia, lo cual pues afecta a la persona misma. Y estos ideólogos del feminismo, en 1949, hay una escritora, una filósofa existencialista, Simone de Beauvoir, que es compañera, otra palabra que aparece, compañera, pareja, que son términos que aparecen en esta época. Ya no se habla de esposo, de cónyuge, sino de pareja, ¿no? Es un término que va sustituyendo poco a poco al cónyuge o al término esposo, esposa. Entonces, Simone de Beauvoir publica un libro, El segundo sexo. Este libro va a influir en la liberación de la mujer, pero en sentido feminista. Una expresión que se va a hacer famosa y se va a repetir una y otra vez es: mujer no se nace, se hace. Y esto se aplica también al varón. Entonces, varón no se nace, sino se hace, uno se hace varón. Entonces hemos dicho que se ha unido amor y libre. Amor y libertad. Entonces aquí se hace. Entonces hay un ejercicio, entre comillas, de la libertad, al margen de la naturaleza de la persona humana, al margen de lo que viene dada por el ser, ¿no? El ser. Entonces hay una separación, ¿no? De lo que es la naturaleza, de lo que es la biología, con la libertad entendida como una elección de presente, ¿no? Una elección de presente como una revisión de la sexualidad. Y esto hasta ahora se va repitiendo en el contexto de la ideología de género. Entonces los defensores, los que están a favor de la ideología del género, pues siempre van a decirle a los niños, a los jóvenes, pues tú no se les dice que tú eres una niña o un niño, sino les dicen que tú puedes ser lo que tú elijas. Si quieres ser varón, siendo mujer, puedes ser varón. Si tú eres niña, niño, pero quieres ser mujer, pues puedes elegir ser mujer. Y entonces, aún más argumentando que el sexo es una construcción cultural. Sin embargo, el sexo no es una construcción cultural, sino es dada por la naturaleza, porque la persona humana existe en una realidad concreta como ser sexuado, varón o mujer. Y esto pues se
por distintos medios se puede probar, por una vía psicológica. El varón y la mujer no somos distintos, amamos distinto, pero complementarios. Por las gónadas también, ¿no? El varón tiene pene y la mujer tiene vagina, pero también por la constitución del ADN, ¿no? Y así sucesivamente. Pero todo esto, ¿no? Ya hemos visto el movimiento hippie, la liberación de la mujer, ¿no? Con esta expresión repetida. Ahora vienen los anticonceptivos orales, ¿no? Que se va dando. Sin los anticonceptivos, la revolución sexual, pues no hubiera tenido el éxito que tiene, no hubiera tenido este éxito, ¿no? Porque al amor libre y a este feminismo radical le da un plus el descubrimiento de los anticonceptivos. En 1957 hay una compañía farmacéutica, Chicago Ser, que pone al mercado una píldora, ¿no? Una píldora anticonceptiva con el nombre comercial Enovit. Aquí tenemos una imagen antigua, Enovit 5 miligramos. Y abajo tenemos otra pastilla anticonceptiva de otro. Entonces, esta aparición de la píldora anticonceptiva, que va a recibir distintos nombres, después nombres comerciales, pero lo que ha llevado es a una transformación, porque con el anticonceptivo lo que se estaba buscando es separar la sexualidad de la fecundidad. Entonces se descubrió una cosa nueva, de que se podía tener relaciones sexuales sin hijos, sin temor a tener los hijos, ¿no? Entonces, ¿esto qué favorece? Y todo esto favorece también el movimiento hippie, que se va a usar mucho, ¿no? Es un camino a la subjetividad, hacia lo dentro, hacia lo interno, una elección libre, ¿no? Entonces, de la ideología de género, todo esto va a desembocar en lo que conocemos como la ideología de género. No voy a hablar mucho de la ideología de género. Tendremos otro día, tendremos una conferencia sobre este tema. Dicho que el matrimonio ha sido acusado, hay un matrimonio legal, la revolución sexual con movimiento hippie, la liberación de la mujer y la aparición de los anticonceptivos, llegamos a otro camino, el triunfo del emotivismo. Durante muchos años, el matrimonio se había identificado con el deber y no con el amor. Por eso hay matrimonios arreglados. Y se argumentaba muchas veces diciendo que el matrimonio, que es algo valioso, algo muy grande, no podía estar en manos de una decisión de unos muchachos que no sabían qué era el matrimonio. Entonces, para poder defender la realidad del matrimonio, eran los papás los que arreglaban el matrimonio para poder realizar esta celebración. Entonces, ¿no? Muchos de estos matrimonios, pues, los que se casaban, se aprendían a conocerse y amarse ya siendo casados. A finales del siglo XVIII va surgiendo el ideal del amor romántico, Romeo y Julieta, ¿no? Ese amor romántico que la literatura también influye mucho. Entonces, se descubre que hay una relación íntima, un vínculo íntimo entre amor y matrimonio.
Pero ¿qué es lo que pasa? A la mitad del siglo XX se da una hipertrofia emotivista, ¿no? Una hipertrofia emotivista que lleva a plantear para poder reducir el amor a sentir amor, es decir, a un sentimiento, a una emoción. Hay un autor, Marilyn Thornton, decía, lo que sientes es todo lo que importa, lo que sientes. Pero ¿qué sientes en cuanto al amor? Es decir, el placer que sientes, el placer que puede sentir tu cuerpo es todo lo que importa, porque todo lo que importa está hecho de lo que sientes. Aún más, ¿no? Es una manera de reducir el amor solamente a un sentimiento pasajero, a un placer pasajero. Pero esto es fruto de qué? Fruto del hedonismo, ¿no? Fruto de esa búsqueda insaciable del placer. ¿No? Y entonces, pues lleva a, y esto poco a poco, a esto ha influido el cine y la publicidad. El cine y la publicidad en cuanto al sentimiento, al emotivismo, pues ha traído y ha presentado a la sociedad, a los jóvenes, estereotipos sobre la experiencia del romance y la idea del matrimonio. En este sentido, el cine y la publicidad lo que han hecho es, de algún modo, presentar, pero también no solo presentar, sino influir directamente en esta generación nueva de pensar de que como se vive el romance, el amor en el cine, es así como se debe amar, es así como se debe vivir el matrimonio. Y la publicidad, ¿qué es lo que influye? La publicidad influye a un consumismo ciertamente, pero también a un estilo de vida, a un estilo de vida. Y ese estilo de vida, entonces, se va copiando del cine hacia la realidad. ¿Ah? Pero olvidando que el cine es una construcción, una filmación, pero que no es real, es un eh, papel que los actores tienen que realizar, ¿no? Seguir un libreto, ¿no? Para que la película pueda salir como tiene que salir. Entonces, una cosa irreal influye la, eh, en las actitudes de una generación. Entonces, sí, el cine y la publicidad, ¿no? Van a influir en este triunfo del emotivismo. Por tanto, hay consecuencias de todo esto que estamos viendo. La revolución sexual desvincula por completo el amor, tanto del matrimonio como de sus deberes naturales de permanencia, la estabilidad, ¿no? Porque la revolución sexual, el amor libre, el sexo seguro, todo eso, ¿a qué busca? A un amor sin compromiso. Afecta la fidelidad, pero también afecta a la apertura de la vida. Entonces se puede ver de este modo. Los esfuerzos de la revolución sexual entonces rompen tres asociaciones tradicionales. Primero rompe la sexualidad y la fecundidad. Hablando de los anticonceptivos, hemos dicho cómo la sexualidad y la fecundidad se van a separar, ¿no? Se van a separar. Tradicionalmente, siempre se había visto que la sexualidad y la fecundidad van unidos, ¿no? Van ligados.
Sabemos, nosotros ya somos grandes, ¿no? Sabemos que a los niños no los trae la cigüeña, no los trae la cigüeña. Los niños son el fruto del amor de los papás. Este amor se expresa en esa intimidad conyugal, en ese acto conyugal. Sin embargo, esa manera de ver la sexualidad con la fecundidad se va a separar, sobre todo en dos cosas. Primero, se puede tener sexo sin hijos. Se puede tener relaciones sexuales y no tener hijos, los anticonceptivos. Pero también se puede tener hijos sin tener relaciones sexuales, que es la fecundación in vitro, ¿no? Pero en ambas cosas se ha separado la sexualidad y la fecundidad. Se ha separado de su lugar natural. Aún más, esta separación de la sexualidad y la fecundidad lleva a qué? A una promiscuidad, ¿no? A esa famosa expresión sexo seguro. Entonces, si es sexo seguro, puedes tener relaciones, pero no tener hijos, ¿no? Segundo, sexualidad y matrimonio. Entonces, esa separación, ¿cómo se entiende sexualidad y matrimonio? La sexualidad, el ejercicio de la sexualidad está reservada para el matrimonio, ¿no? Y entonces, llegar virgen al matrimonio es un hecho, una ilusión, pero también un don. Pero con la revolución, y entonces es en el matrimonio, dentro del matrimonio, donde se ejerce santamente la sexualidad. Entonces el acto conyugal de los esposos, de los casados, es santo, para nada es pecado, salvo que sea en contra natura, pero la sexualidad, el ejercicio recto, amoroso de la sexualidad en el matrimonio es el camino ordinario de la santificación de los esposos. Pero ¿qué ha hecho la revolución sexual? Separar, romper esta unidad de la sexualidad y el matrimonio. Si siempre se pensaba y se enseñaba que el ejercicio de la sexualidad es dentro del matrimonio, entonces, al separarse del matrimonio, se puede ejercer, vivir la sexualidad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es decir, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Entonces hay una separación, hay una ruptura entre sexualidad y matrimonio. Y tercero, es decir, en el segundo, se puede tener relaciones sexuales sin estar casados, ¿no? Pero si es amor libre, también se puede tener relaciones estando casados, pero no con la esposa, sino con otros, ¿no? Una relación abierta. Tercero, sexualidad y matrimonio, ¿no? Perdón, sexualidad y amor, tercero. Entonces, el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Se vincula con el amor esponsal, el amor responsal, el amor del esposo y la esposa, como en el Cantar de los Cantares. Este amor exclusivo, este amor único, se separa de la sexualidad. Entonces, separar sexualidad y amor, es decir, se puede tener relaciones sexuales sin amar, ¿no? Y eso que ha hecho, ha creado una triple ruptura, una triple ruptura. El resultado de todo esto, ¿cuál es? Resultado
es que el modelo basado en el apetito, en el amor libre, no tiene mayor éxito que el modelo tradicional de matrimonio. Si se ha rechazado el modelo único del matrimonio, de la unión de uno con una para siempre, y se ha propuesto otros, y es interesante porque se acusa, hemos dicho, se acusa al matrimonio de no garantizar la vivencia del amor. Sin embargo, y se rechaza de ese modo el matrimonio tradicional. Sin embargo, no es para reemplazarlo por algo, por un modelo mejor, sino es para dejarlo en la nada. Es para poder reemplazarlo con un amor libre, pero que no tuvo mejor resultado que el matrimonio tradicional. Por eso sigue siendo el matrimonio tradicional el mejor modo y el lugar para poder vivir el amor y la sexualidad. ¿Esto en qué aparece? Por ejemplo, en que las uniones sin vínculo jurídico, las uniones de hecho, la convivencia, los Ilinaco y de los incas, no dieron mejores resultados. Esas uniones a prueba no han dado mejor resultado que el matrimonio tradicional. Aún más, se da una gran presencia de lo sexual en la vida pública. Y crea mayor inseguridad afectiva con un miedo al futuro y al compromiso. Un amor libre, como hemos explicado, una opción de presente, sin compromiso, sin mirar al futuro. Aún más, un miedo al futuro y al compromiso. Por tanto, queridos hermanos, en sí, lo que se buscaba era mejorar la vivencia del amor con un amor libre. Sin embargo, no se busca mejorar el amor, sino que lo que se hace es acusar al matrimonio. En el matrimonio se ha encontrado este chivo expiatorio. ¿A quién acusar? De los fracasos, de las inseguridades y todo lo demás. Entonces, la segunda mitad del siglo XX parece un laboratorio de experimentos, de donde han salido, como fruto ahora que estamos viviendo con mayor fuerza, la ideología del género o esta cultura del descarte, como el Papa Francisco lo suele llamar, o la cultura de la muerte, ¿no? Una cultura de muerte. Esta cultura de descarte aún más se va viendo. Ahora con el COVID, pues, entonces, entre comillas, las personas vulnerables, pues, ¿qué se hace? Se va descartando, se les va jubilando, se les va desechando. Entonces, quisiera resumir en 10 frases, expresiones, todo lo que hemos visto esta noche. Uno, esta segunda mitad del siglo XX, de este laboratorio de ideologías del siglo XX, primero se da una fractura completa entre el amor, la sexualidad y el matrimonio, todo lo que hemos dicho. Hay una ruptura, una fractura completa entre el amor, la sexualidad y el matrimonio. Y se va presentando de modo independiente. Independiente el amor, independiente la sexualidad, independiente el matrimonio. Segundo,
Segundo, separar sexualidad y procreación. Separar sexualidad y procreación. Hacer el amor sin hacer el hijo y hacer el hijo sin hacer el amor. Eso es lo que decíamos. Tercero, hacer de la condición sexual algo voluntario. Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace. Simone de Beauvoir. Cuarto, sustituir todo criterio ético objetivo por la particularidad del sentimiento individual, el triunfo del emotivismo. Todo lo que es criterio ético objetivo, lo objetivo se reemplaza por un sentimiento individual, por las emociones. Según como uno sienta las emociones buenas o malas, así será el juicio crítico. 5. A reducir el matrimonio a una idea. Una idea puesta en manos de los legisladores que puedan cambiar, añadir cosas según los Te votos. voy a parar esto. Según la ley. ¿No? Sexto, a rechazar el noviazgo como preparación del compromiso, ¿no? Entonces, a un compromiso hacia futuro. Por tanto, se rechaza la palabra novio para sustituirlo con otras palabras, con otros términos parecidos. Pareja, ¿no? Y todo lo demás. Séptimo, concebir la unión entre hombre y mujer como una relación privada sin contenido jurídico, ¿no? Una subjetividad, reducir, ¿no? La unión entre hombre y mujer sin contenido jurídico. Noveno, a rechazar la formalidad. Los hijos de la revolución sexual van a decir, no necesitamos papeles para poder amarnos. Nos podemos amar sin papeles. Y décimo, introducir el divorcio como derecho irrenunciable de los cónyuges. Un derecho irrenunciable de los cónyuges. Por tanto, las consecuencias de la revolución sexual se han explicado en lo que ha sucedido en el matrimonio. ¿Y cuál es el resultado de este experimento del siglo XX? Es el fracaso. Muy bien, queridos hermanos, entonces yo espero que les haya transmitido algunas ideas, también poder reflexionar a la luz de estos datos que hemos compartido y de esta videoconferencia, a reflexionar lo que estamos viviendo. La ideología de género no llegó así por así, ¿no? Ha tenido defensores que poco a poco se fueron dando. Entonces, si alguno quisiera hacer una pregunta, lo puede hacer por el chat, ¿no? Me puede escribir por la chat y por el chat y así voy respondiendo, podemos ir dialogando. Los micros no lo activen, déjenlo en silencio porque si activamos todos los micros se va a acoplar, entonces nadie va a escuchar a nadie. Entonces, si alguna pregunta o también pueden hacer algún aporte, con gusto lo compartimos. Ya desde ahora les agradezco su presencia, el hecho de dedicar un tiempo. Vamos a estar todos los lunes y viernes
y así en videoconferencia. Como están viendo, estoy grabando. Si alguno necesita la grabación, entonces vamos a dar indicaciones al final de cómo lo pueden tener el texto. Jamie nos pregunta, padre, por favor, si podría repetir el 8º punto sobre la concepción de la unión. El 8º punto era rechazar el matrimonio natural en las legislaciones civiles. Rechazar el matrimonio natural en las legislaciones civiles. ¿Qué es un matrimonio natural? Es el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer para siempre. Entonces, esta manera de concebir el matrimonio se va a buscar rechazar para sustituir con otros alternativos que van a tomar distintos nombres. John hace una pregunta. Mi pregunta es, ¿el matrimonio no puede ser disoluble bajo ningún motivo? En el caso de los protestantes, aceptan el divorcio en caso de infidelidad. El matrimonio católico, una vez celebrado y consumado, es indisoluble, ¿no? Es indisoluble, es para siempre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En caso de los protestantes, aceptan el divorcio por la infidelidad, ¿no? Pero también aceptan el divorcio por otras consecuencias también, ¿no? Entonces, en caso de los protestantes, al no seguir el magisterio de la iglesia, al no tener un magisterio, entonces es un pensamiento más abierto. Más abierto no quiere decir que sea mejor, sino que al basarse solo en la escritura, porque hay una doctrina de la sola fide, sola escritura, no a la tradición de la iglesia, mucho menos al magisterio, ya sabemos cómo pensaba Lutero del Papa, entonces no tienen una regulación. Es tanto así que también se ha aceptado en cuanto al sacerdocio a mujeres, ¿no? Lesbianas y homosexuales también en el mundo protestante han sido aceptados como obispos y obispas y sacerdotisas. Algo distinto es distinto en la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial, del cual el Papa ha hablado y se conoce bastante porque el Papa ha hablado para que la nulidad, el proceso de la nulidad se pueda agilizar. Antes era, para una nulidad había que tener una doble sentencia en primera instancia y después en segunda instancia, y si doble sentencia igual, ¿no? Y si eran distintas las sentencias o en primera o segunda instancia, había una tercera instancia que es la rota romana, la Santa Sede. Lo que el Papa ha hecho es que la nulidad, el proceso, sea en primera instancia. Y si hay alguna duda, se eleve a la segunda instancia. Pero nulidad no quiere decir divorcio. La nulidad no rompe el vínculo. La nulidad matrimonial quiere decir que en la celebración del matrimonio, que es el consentimiento es algo sagrado. Yo te recibo, yo me entrego. Esa es la parte del consentimiento. Es un acto libre, es un acto humano, pero al mismo tiempo también es un acto jurídico, ¿no? Es un acto humano libre, por tanto, puede haber causales que rompan esa libertad
ese ejercicio libre del sí. Entonces, por ejemplo, si hay dolo o hay engaño o hay una coacción, entonces uno se casa por coacción, entonces ese consentimiento ya no es libre, ya no es voluntario, ya no es querido. Entonces, la nulidad lo que busca es si en la celebración del matrimonio hubo algún defecto que haya y que rompa, ¿no? Y que dificulte este acto libre de la persona. Entonces, eso es el tema de la nulidad. En otras palabras, la nulidad lo que quiere demostrar es que hubo matrimonio o no hubo matrimonio. Eso es lo que busca el proceso. No, no es que rompe un matrimonio constituido. Gracias, Sion, que nos saluda desde Ayacucho. Shirley nos había preguntado, Padre Walter y hermano, buenas noches, la fecundación in vitro, pese a no ser natural, ¿es aceptado por la Iglesia? No. La fecundación in vitro, si no me equivoco, veremos después de aquí como 4 o 5 charlas estos temas. La fecundación in vitro no es aceptado porque es una manipulación del lugar natural, tanto del ejercicio de la sexualidad como también de la fecundación, ¿no? Además tiene otras consecuencias éticas como la implantación en el útero de la mujer, ¿no? Y para poder implantar se tiene que seleccionar, ¿no? Lo que según la ciencia es viable, ¿no? Y no se implanta en el útero pues solo un óvulo fecundado, sino son 4 o 5 y es súper tedioso, estresante para las mujeres, ¿no? Y aún más, ¿qué se hace con los demás fetos que están ahí? ¿Qué se hace? Ya hay un problema, en España hace tiempo había, ¿no? Y había que buscar, ¿no? ¿Qué se hacía? Si los desechan al desagüe, pero son personas fecundadas, tienen un ADN distinto, o se busca un banco de reserva. ¿Cómo se puede encaminar, Jamie de nuevo nos pregunta, a una pareja que convive hacia el matrimonio? El Papa Francisco, el 27 de septiembre del año pasado, 2019, de 2018, el Papa Francisco hablaba de las parejas convivientes que hay dos caminos. Primero, el anunciarles la belleza del matrimonio. A dos personas que conviven hay que anunciarles la belleza del matrimonio. Entonces, ¿quién? El sacerdote. Sí, pero también los esposos. Los esposos, ¿no? No pueden separarse diciendo, ustedes son convivientes, aquí casados y aquí convivientes, ¿no? Sino esta pastoral familiar se va dando. Muchos se casan por una catequesis, por una charla, por una conferencia, pero muchos se casan viendo la belleza del amor que se vive entre los esposos, porque los esposos, amándose, hacen presente el amor de Dios para los demás hermanos. Miguel Gutiérrez nos pregunta, Padre Walter, ¿cuáles son los únicos causales de disolución del matrimonio religioso? Como explicaba Miguel, no se llama de disolución del matrimonio, sino nulidad matrimonial. Los causales son 12. Entre ellos es dolo, rapto, ya me estoy olvidando, dolo, rapto, inmadurez, incapacidad para asumir las obligaciones propias del matrimonio, ¿no? También
error de persona, ¿no? La impotencia perpetua antes del matrimonio, la infertilidad que haya sido ocultada por uno de los cónyuges, ¿no? Y que el hijo se buscaba pues en el matrimonio, ¿no? Y otros más. Te lo paso si quieres otro día. No me acuerdo el resto. John Shirley Arenas. Padre Walter, la iglesia opina sobre el caso de que dos personas del mismo sexo tienen un bebé de forma no natural. Bien, los hijos son, primera cosa, el tema de la adopción, ¿no? El tema de la adopción. Se argumenta diciendo que tienen derecho a adoptar. Primero derecho a casarse, derecho a adoptar, pero esto es una manera inversa de argumentar. No son los papás los que tienen derecho a tener hijos, son los hijos los que tienen un derecho a tener un papá y una mamá. ¿No? Es el hijo quien tiene derecho a tener un papá y una mamá, no los papás a tener un hijo, porque pueden haber papás, no dos esposos, que no pueden tener hijos por tantas circunstancias, pero que no por eso pueden adoptar, estupendo. Algunos no quieren adoptar, estupendo. No es una obligación. Saludos, Padre Walter, Jorge Arturo Valdivia. Se dice que si no hay afecto no puede haber amor, aunque también se afirma que el amor es una decisión más que un sentimiento. ¿Qué opina usted? Es cierto como se habla, ¿no? Que no hay, hay afecto, que si no hay afecto no puede haber amor. Hay tres pasos, digámoslo así. Primero, la atracción, ¿no? La atracción es externa, es fuerte, ¿no? Un chico se siente atraída por una chica y una chica por un chico, esa atracción externa puede darse por el físico, puede darse por el carro que maneja, por la billetera, por el carácter, ¿no? Hay una atracción. Yo qué sé, ¿no? A un chico le atrae una chica, ¿no? porque es bonita físicamente. Pero la atracción es externo y pasajero, se puede terminar, ¿no? A un chico le atrae una chica bonita por lo físico, pero ve que su carácter es insoportable. Entonces ya no la atrae, se termina. Entonces la atracción se puede resumir diciendo, te quiero porque me atraes, ya no me atraes, ya no te quiero. Después de la atracción se da un paso, que es la amistad, el enamoramiento. Me gusta conocer tu historia, me gusta conocer tu vida, tu infancia, lo que haces, tus hobbies, me gusta hablar, me gusta ir a comer, al cine. Entonces se crea una amistad, ¿no? Una amistad. Y cuando se crea una amistad, pues ahí nace el enamoramiento, ¿no? Nace el enamoramiento. Entonces ya me gusta, te quiero porque me gustas. Ya no me gustas, ya no te quiero, se acabó. Y el matrimonio es distinto. El matrimonio es te amo. ¿No? Te amo porque eres tú, ¿no? ¿Quién es ese tú? Es el novio, la novia, el esposo, la esposa. Ese tú no va a cambiar. La atracción del físico, la atracción, como les ponía, del carácter, ¿no? Pero es bonita, pero tiene carácter feo, insoportable, ya no me atrae, ya no atrae a una persona. Eso me gusta, se puede acabar. ¿Ah? Me gusta pasar el tiempo contigo, pero en el matrimonio sigue continuando la atracción, sigue ese me gusta, pero ya hay un amor. Te amo porque eres tú. Después de 20 años, seguirá siendo el mismo
la misma. Bien, hermanos, entonces aquí nos vamos a quedar el próximo viernes por el mismo ID, por el mismo link. Pueden entrar a las 8 de la noche. Entonces, les espero y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Hacemos una oración y después les doy las indicaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu Espíritu Santo, nos concedas la valentía de poder defender la vida, la familia. Te pedimos, Señor, que ante estos ataques nuevos contra la familia, suscites también personas, apóstoles, que promuevan la vida, la dignidad de la persona humana. Juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos.